a nuestro hermano. Gracias a Dios, y está con nosotros nuestro hermano pastor Jesús Zamora. Viene acompañado de su esposa, hermana Aurorita, y ya al ratito comentamos un poquito más de la bendición de tenerlos aquí. Hermano, gracias, adelante. Gracias. Qué gusto. Voy a quitar. Sí, gracias. Mis hermanos, tomen su asiento, por favor. Mis hermanos, creo que ya son buenas tardes. Qué gusto poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y pues hermoso también esto que hemos cantado, me hizo rememorar de donde un servidor también viene, la Iglesia Metodista. Esos son algunos de los de nuestras raíces. Y bueno, Dios nos ha permitido estar a través de los años, siendo muy joven, ahorita mi esposa, quien me acompaña, en una preparación, digo una preparación porque nos fue preparando, de hecho, ¿no? Sin saber que en un futuro hubiésemos estado aquí, como ahora estamos aquí en el pastorado. Y mis hermanos, pues ahora conocí esta congregación, a lo mejor no sé cuántos de ustedes estén, yo creo que conocí por aquí hace aproximadamente unos 40 años, más o menos, ¿no? Yo me daba cuenta, pues como pasa en toda la ciudad o en todas las ciudades, pues un crecimiento demográfico, me acordaba de pastos y llanos por aquí alrededor, y aunque paso por aquí a unas cuadras o una avenida, otra avenida y todo esto, pero pues bueno, llegar aquí ahora con ustedes, la verdad es un gusto. Quise hacer rememorar, porque decía, uy, hace tanto tiempo que no venía yo por aquí. Y pues mis hermanos, repito, es un gusto estar aquí con ustedes. Perdone, no estoy acostumbrado a este aparato. Ya. Mis hermanos, aquí está. Vamos. Fíjense que hace un rato, ¿no? Una señorita se acercó y me dice, pastor, ¿y cuál es el tema de lo que va a compartir? Y yo dije, nada más así, la oración, algo más, ¿no? La oración. Pero mis hermanos, les hago este comentario porque encierra tantas cosas y tiene tanta connotación, tanta fuerza. Estoy queriendo encontrar la palabra. La oración es de lo más precioso que nos ha dejado el Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque podemos ver a través de la palabra del Señor, ¿sí? Abraham y Moisés y Josué y pues esas personas oraban, ¿sí? Oraban, pues, tenía que estar en la presencia de Dios para recibir una guianza, para recibir órdenes, para recibir qué hacer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es que la oración encierra tantas cosas, muchísimo. Por eso me acuerdo que el pastor me comentó hace unos 15 o 20 días que tuvimos la oportunidad nos vemos más o menos cada 8 días, a veces cada 15 días. Me invitaba a participar aquí con ustedes en esta congregación. Le dije, sí, mi hermano, con mucho gusto sí voy. Oye, y como a los 8 días de alguna manera nos vimos, ¿cuál es el tema del que vas a compartir? La oración, nada más, sí, la oración. Pero estoy haciendo todo esto, hincapié, hermanos, por lo siguiente. Fíjense que yo le dije a mi hermano Armando, así, la oración, porque venía con una inercia. No sé cuántos de ustedes sepan de pues, unos proyectos que están, no solamente ahorita aquí en México, ¿no? Sino que vienen
Vienen, hay algunos eventos que se están efectuando en Brasil, o que ya se efectúan en Brasil. Yo decía que venía con una inercia de estar orando, porque estoy involucrado en una serie de proyectos con otros amigos, otros hermanos en Cristo. Y no sé cuántos de ustedes han oído hablar de este proyecto de 1 billón para Jesús. Acaba de pasar, 17 y 18, hace una semana, 15 días. Y entonces, ese evento que empezó hace aproximadamente unos 3 años y tuvo su conclusión, es de 2 días. Un día sale uno a evangelizar. Perdón, estoy diciendo esto porque yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, lo saben o se vieron incluidos, no lo sé. Pero hablo de esto, mis hermanos, porque yo venía con esa inercia de estar orando por ese evento. Otro más que se va a efectuar Dios mediante en febrero, bueno, es aquí en la Ciudad de México, se le conoce como, es un proyecto de la esperanza. A lo mejor ustedes algunos han oído hablar de ese famoso evangelista, murió hace un año aproximadamente, Billy Graham, y ahora su hijo es quien tiene este proyecto, Franklin Graham, y es otro proyecto precioso de evangelismo, de llevar la palabra a las personas, ¿no? Y se va a efectuar en la Arena Ciudad de México. Y como ese, mis hermanos, hago énfasis en esto, porque hay otros proyectos bien hermosos, e insisto, yo vengo pues con esa inercia todavía de la oración. Entonces, cuando me pregunta mi hermano Armando cuál va a ser el tema, la oración. Pero por eso, porque sigo con esa euforia, con ese fuego, con esa idea de estar orando por esos proyectos, porque hemos visto cómo el poder, cómo el amor de Dios se ha manifestado en las personas, en todo lo que es la logística, todas esas personas que salen a evangelizar y vemos el fruto. Nosotros quisiéramos que a cada persona que se evangeliza, ¿verdad? Pues aceptar al Señor, pero como decimos, la semillita ya quedó ahí sembrada, ¿no? Y hay personas, como repartimos folletos, todo eso, traen las direcciones de las distintas iglesias, en las distintas alcaldías. Entonces, pues de alguna manera, para que la persona hable o llegue. Mis hermanos, no quiero salirme más del tema, pero era necesario dar esta introducción por lo siguiente. Durante esta pandemia, que pues todavía no, ahora otra vez viene un repunte, alguien le llama la quinta ola, ya no hay tantas muertes, pues estamos en el 2022, pero el 20, porque lo tenemos realmente, sí, qué bueno que ya pasó el año 20 y fue terrible cantidad de muertes, mis hermanos. 21 atenúa con las famosas vacunas. Y ahora estamos en el 22 y pues ahora que hay un rebrote, mis hermanos, y yo insisto, hay que cuidarnos. Bueno, la gente buscó mucho del Señor, o sea, fue un momento propicio, o sea, si antes lo era, 19, 18 años atrás, que salíamos a alguna ocasión, poder platicar con las personas, evangelizar, pero pues ese 20 fue clave, ¿sí? Mucha gente se alineó o quiso saber más de Dios, más. Saben que esto fue a nivel mundial, ¿no? Pero, pues, de todos modos nos tenía allí, como decimos, cinchados y estar alerta y cuidándonos, ¿no? Entonces, pero la gran sorpresa, ¿no? Mucha gente que buscó esa ayuda, que buscó esa bendición de alguna manera, lamentablemente, mucha gente que empezó a ir a las iglesias, ¿verdad? Porque también se dio la situación de que muchas personitas, sí, que estaba la prohibición de ir a la iglesia o a los lugares pues, donde uno iba a congregarse, pues para estar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pues prohibido todos los sitios de reunión, ¿no?
Pero mucha gente, eso también fue pasando el tiempo y las congregaciones se vieron afectadas, ¿no? Me da mucho gusto ver, perdón la expresión, tal cantidad de personitas, de hermanos aquí congregados. Me da mucho gusto, porque hay iglesias que siendo pequeñas, regulares, grandes, pues su personal, las personas, los hermanos, ¿verdad? Vinieron a menos. Muy cómodo el Zoom, ¿verdad? Pues ya no me levanto, pues me pongo el Zoom y ahí estoy enfrente. En fin, no sé. Pero nosotros fuimos aceptados, fuimos afectados también de esa manera, ¿sí? Entonces, repito, también muchas personitas que habían estado congregándose allí, que había uno salido a evangelizar, a estar con ellas, se fueron olvidando, ya no siguieron yendo. Oye, te visito en casa. No, mira, ahorita ya no, muchas gracias. En fin, se fueron alejando de Dios. Y decía yo, ¿por qué había yo decidido este tema? Sí, y bueno, venía, repito, con esta inercia de esto de oración, con estos proyectos, porque estábamos intercediendo, sí, orar, interceder, y bueno, la palabra más o menos dice, interceder por algo. Miren, interceder por alguien o algo, pedir en favor de otro. Un ejemplo que tenemos es el Señor Jesucristo, ¿no? Cómo intercede por nosotros ante el Padre, ¿sí? Y bueno, un ejemplo que traigo aquí es, el diccionario dice hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguir un bien o librarla del mal. Entonces, frecuentemente en nuestra iglesia hacemos hincapié tenemos un ministerio de oración, varones, mujeres y un grupo de oración ahí, y estamos intercediendo por los enfermos, por trabajo, en fin. Y entonces yo decía, esta oración de intercesión, aún por las personitas que pues ya no querían ir, o por los hermanos que ya no querían ir, o que no quieren ir, estamos intercediendo por ellos, estamos orando allí por ellos. Vital la oración, ¿sí? Entonces, hablaba yo de estos proyectos y que tienen que estar inmersos en esta palabra que es la oración. Quizá tú te has hecho la pregunta, ¿sí?, en algún momento, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Para qué sirve? ¿Por qué orar? ¿En qué momento? ¿Cómo hago para orar? ¿Qué digo? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Son preguntas que nos pueden parecer en algunas ocasiones un tanto comunes, pero cuando he podido compartir con algunas personas, en alguna congregación, con un grupo también de amigos pastores, nos encontramos con la sorpresa de que hay personas que hacen esas preguntas. Es que no sé cómo orar, cómo llego con Dios, qué le digo, ¿sí? Y yo pongo el ejemplo. Mira, es que si tú me estás preguntando qué es orar o cómo oro con el Señor, ¿qué le digo? Así como tú y yo estamos platicando, en este diálogo sencillo, común, así, porque Dios no quiere palabras rebuscadas, es lo que sale de tu corazón como te puedes acercar a Él, ¿no? Y le digo, entonces, orar es eso, platicar con Dios, ¿sí? No, así como hablo yo normalmente, ¿cómo hablas? Dios habla, Dios quiere esa sencillez de corazón, no busca palabras rebuscadas, nada, es como que lo que sale de tu corazón. ¿Le vas a dar gracias? Dale gracias en ese diálogo sencillo y franco con el Señor. ¿Le vas a pedir algo? Igual, ¿sí? Les invito a que vayamos, por favor, a Éxodo 23. Éxodo 23. Decía yo, es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Debemos orar a Dios y a nadie más. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero enseguida, quiero terminar en el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea,
hay una sanción, ¿qué pasa si no adoramos? Solo, por eso hacía énfasis en Éxodo 23, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces pensamos así que pues los dioses son tan solo las imágenes, pero la verdad es que muchas personas hacen de su trabajo un dios, hacen de la familia un dios, hacen de su carro un dios, ¿no? Pues esos son sus dioses. Oye, pero pues la iglesia, voy a dar gracias a Dios. No, sí, bueno, yo cuando pueda, pues. Entonces yo a veces también contesto, ¿no? Pues a veces, entonces cuando pueda Dios te va a contestar, ¿no? Y la verdad es que Dios tiene tanta misericordia por nosotros que nos da oportunidades. Yo hacía énfasis en este Éxodo 23 y después dice, celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y luego viene la misericordia de Dios, ¿no? Y ya hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Y eso cómo es? Orando al Señor. Estar en la presencia de Dios. La palabra orar es experimentar a Dios en una relación de intimidad, una relación amorosa con el Señor. Es dirigirse mentalmente o de palabra a Dios. Porque igual en un diálogo que tenía con otro hermano, otra persona, es que, oiga, es que yo pues hablo así fuerte y yo pues hablo con el Señor, pero pues a veces me dan ganas de orar así mentalmente. Pues claro, mi hermano, porque muchas veces donde estemos, ¿verdad? Pues a lo mejor si vamos en el metro, pues vamos a estar ahí orando y qué bueno, pues a lo mejor las personas se van a dar cuenta. Quizá que soy cristiano, ¿no? Pero ya es una manifestación. Pero a lo mejor es hacerle saber que estoy orando al Señor por algo que es mi petición. Entonces, pero yo le decía, entonces, no, hermano, donde usted esté, si no puede usted hablar, no sé, como usted ora, platicar, como estoy diciendo, platicar con el Señor, pues mentalmente, ¿verdad? Estamos en el metro, pues vamos orando, estamos manejando, pues si va usted caminando, pues está usted orando, a lo mejor de manera verbal, pero también lo va usted pensando, ¿no? Entonces, repito, la palabra orar es experimentar a Dios en una relación de intimidad, una relación amorosa con el Señor. Es dirigirse mentalmente o de palabra a Dios, ¿sí? Ya decía, bueno, pues unos ejemplos, camión, coche, está uno haciendo la comida allí, qué sé yo, ayudando a la esposa, barriendo, qué sé yo, hay todas las actividades. O sea, no es que haya un lugar propio, lo ideal es a lo mejor estar sentadito o un momento que invito siempre a los amigos, a los hermanos de la congregación, dése un tiempito, el día tiene 24 horas. ¿Sí? Y si yo le pregunto o les pregunto, ¿en qué momento ora usted a Dios? ¿No? Entonces digo, a veces, si tenemos 24 horas, ¿verdad? Pues aquí, pues dele usted un diezmo de su tiempo al Señor, ¿no? Pues 2 horas 40 minutos. ¿No los tiene o no los da? Bueno, pues búsquese unos momentos, ¿verdad? Antes de salir a trabajar o despuesito llega usted del trabajo y ya cenó, pues aparte un tiempo para el Señor. Está usted en su trabajo y a veces dan 1 hora, hora y media y comes el media hora, pues date 10 minutitos para estar en la presencia de Dios, 5 minutos, ¿no? Hay tantos ejemplos en la palabra de Dios. Se me ocurre Daniel, ¿sí? Que eran 3, 4 veces al día que estaba él, aguardaba sus momentos y estaba mañana, tarde, noche y estaba en la presencia de Dios. ¿En qué momento lo empleamos? ¿En qué momento podemos emplear la oración? ¿Verdad? En todo momento. La oración es hablar con Dios, repito, de una manera sencilla y franca, ¿no? Nosotros necesitamos escuchar el consejo de Dios. Nada se puede hacer sin la ayuda de Dios. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. No hay otra manera, mis hermanos, ¿sí? Cuando un creyente no se comunica con Dios o no tiene tiempo para hablar con Él, comienza a cometer una serie de errores, de equivocaciones, ¿verdad? Y todo esto equivale a pecado, porque el enemigo, como dice la palabra, está como león rugiente, ¿no? Satanás sabe, mis hermanos, cuáles son nuestras debilidades. Cada uno de nosotros, y si alguno de ustedes no las tiene, qué bueno. Pero Satanás sabe, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, sí. Pero Satanás sabe cuál es nuestro punto débil o nuestros puntos débiles, ¿sí?
la flojera. La flojera, pues bueno, pues cuando me levante voy a orar, ¿no? Pues después del fútbol, ¿sí? O de cualquier otro deporte, ¿no? Pues después de cenar, ahora que llegue de trabajar, ¿sí? Entonces, cuando un creyente no se comunica con Dios o no tiene tiempo para hablar con Él, hay una serie de equivocaciones, repito, de errores. Y todo equivale a pecado en el sentido de que si nos descuidamos, el enemigo va a estar pendiente repito, de nuestras debilidades y las va a usar para que nosotros de alguna manera nos distraigamos, no busquemos al Señor, no estemos en su presencia, no oremos, ¿sí? Entonces Satanás disfraza las cosas, engaña, haciéndonos pensar que todo está bien. No pasa nada. Pues hoy no oré, hoy no, ¿verdad? Pero sucede que Dios nos bendice todos los días. Todos los días. ¿Ustedes creen en milagros? Qué bueno. Porque a veces la persona dice, no hay milagros. Estás con vida. Estás con vida. Estamos aquí, gracias. Ese es un milagro. Porque cuántas personitas, con todo respeto, ¿no? Alrededor nuestro, ya se enfermó y ya le dio COVID y ya se murió. Y, mi hermano, estás aquí. Ese es parte del milagro, ¿no? Y es parte del amor de Dios. Y es parte de esa misericordia, de esa gracia, decía el pastor Armando. Es la gracia que nos da el Señor, ¿verdad? Nos da ese favor de vida. Y es que es una oportunidad para darle gracias a Dios por lo que somos, porque estamos aquí, porque estamos vivos, por todo lo que hacemos, por lo que tenemos. Entonces nos quita esa capacidad el enemigo de discernir lo bueno de lo malo, porque la falta de oración extravía al ser humano, ¿sí? Dice el profeta Jeremías, este versículo, la verdad que me conmovió enormemente, espero que sea con ustedes también. Dice Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y es un momento en que el profeta le está diciendo, ¿por qué no buscaste de Dios para que estas cosas no pasaran? Repito, Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sí? Entonces, y esto no es más que una invitación de estar con la oración, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Aquí encontramos todas. Las personas tienen dudas, promesas y respuestas. Las promesas de Dios, las promesas del Señor Jesucristo están. Hay una preciosa melodía. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y es que aquí está la respuesta, con esas promesas, la respuesta de lo que necesitamos en todo momento de nuestra vida. Entonces, y es que si hubiéramos estado en el secreto de Dios, es decir, hablar con Dios, orar con Dios, recibir su palabra, su guianza, su dirección, no nos hubiéramos equivocado. Y las situaciones del pasado, del presente y del futuro, y digo del pasado porque sigue habiendo personitas, ¿no?, que hicieron o tuvieron alguna situación en el pasado, que la siguen llevando en el presente y que están pagando consecuencia porque van hacia el futuro. Y quiero pensar que hay, asimismo, como estoy poniendo este ejemplo, que hay personas que del pasado traen allí esa carga, y la palabra de Dios dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, y eso de quitar esas cargas es también llevar esas cosas del pasado que a veces traemos ahí cargando y que a veces están haciendo un enorme peso allí y que no podemos estar tranquilos ante Dios porque no se confiesan esos pecados, porque no se dicen esos pecados, ¿no? Y pensando que estamos engañando a Dios, y pues nosotros sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todo, ¿sí? Pero las personas siguen con esas cargas del pasado y las traen ahorita en el presente, y por consecuencia de traerlas del pasado y estar aquí en el presente, si no piden ese perdón en oración, pues seguramente las seguirán cargando, ¿no?, en el futuro.
Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar a Dios y hemos hecho las cosas a nuestra manera en lugar de recibir la instrucción de Dios, por no estar en esa relación, oración, intimidad con Él. Aquí es una invitación. Si tu relación con Dios ha venido a menos, si sientes que esa relación se ha enfriado o se ha deteriorado, poner unos ejemplos hace un momentito y complemento con estos, ¿no? Porque hay que llevar a los niños a la escuela, ahorita que acabe mi deporte, o voy al gimnasio, y cuando regrese del trabajo, cuando acabe de sanar, pues cuando me vaya ya a acostar, ¿no? Entonces, esta relación con Dios que ha venido a menos, ¿verdad? Hoy es el tiempo, es una invitación, hoy es el tiempo. Mis hermanos, vengo a a exponer aquí la palabra, también y dicho con todo respeto, porque quiero pensar, mis hermanos, que todos lo hacemos en el sentido de darle gracias a Dios, de que somos conscientes que dependemos de Dios, ¿sí? Que de Dios recibimos todos. Y si es así, es que entonces tenemos que darle gracias. Repito, hoy es el tiempo, el momento de volver a levantarnos y si estamos bien y si estamos en la presencia de Dios y estamos en paz con Dios, razón de más también para darle gracias a Dios, porque no solamente le pedimos cosas a Dios, ¿no? Y cuando tenemos una respuesta de Él, pues le damos gracias, pero también si pedimos, tenemos también la oportunidad de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, ¿sí? Y bueno, yo decía, hoy es el tiempo de pedirle a Dios, Dios, aquí estoy, necesito que renueves mis fuerzas, necesito levantarme, he fallado y pues dame oportunidad, ¿no? Pero eso solamente es en una intimidad con el Señor y una relación personal para con Dios, ¿sí? Y podrás ver que las cosas empiezan a cambiar, que hay un fluir nuevo de parte de Dios y que hay una solución porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, ¿sí? Una de las preguntas al principio es, ¿por qué orar? Y hay tanto por qué orar. Mis hermanos, hice aquí una pequeña lista, pero hay muchísimas cosas. Dice aquí, yo decía en el principio, ¿no? ¿Por qué orar? Y ahí hay tanto por qué orar. Una pequeña lista. Yo decía, nomás mira a tu alrededor, ¿no? ¿Por qué orar, hermanos? Por tu familia, por tus hijos, ¿verdad? Por tu casa. ¿Tienes padres todavía? Qué bueno, le damos gracias a Dios. ¿No los tienes? Pues gracias a Dios, porque descansan ahí con el Señor, ¿no? Orar por la iglesia, orar por el pastor o por los pastores. Mis hermanos, nosotros necesitamos somos gente común como ustedes. Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta posición como pastores. Qué bueno, ¿sí? Y mis hermanos, pero es una gran, sublimo la palabra, gran responsabilidad. Dios nos puso aquí al frente de una congregación, ¿verdad? Pero atrás de ello hay muchísima responsabilidad. Y entonces el pastor tiene que estar atento. No sé si alguien, ¿sí? A mí soy poco afecto al teléfono celular y vi en un WhatsApp, ¿no? Entonces alguien mandó una reflexión respecto a lo que es el pastorado, ¿no? Que el pastor es psicólogo, doctor, es papá, es hijo, o sea, una lista como de 20, 25 cosas que hace el pastor, y cuál es la respuesta muchas veces de una congregación para con el pastor. La mayoría son bien hermosas, ¿sí? Pero, mis hermanos, necesitamos que ustedes, congregación, oren por su pastor, por su pastora, ¿verdad? Por las personitas que están alrededor de ellos. Hay personas que tienen un grupo de personas que están apoyando a los pastores, aún por esas personas. Entonces, yo decía, ¿por qué orar? Y la verdad, mis hermanos, que si tú haces una lista, yo te estoy diciendo ahorita por tu familia, ¿no? Por ti mismo. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿cuántos oran
por ustedes mismos, hombre o mujer, el matrimonio, el joven, no sé cuántos oran por ustedes mismos, ¿sí? Y si lo haces, qué bueno, te felicito, ¿sí? Pero es que yo mismo tengo que orar por mí, porque, Señor, que siga yo una línea que dice tu palabra. No quiero equivocarme, no quiero caer en pecado, quiero seguir una línea que tú has marcado, ¿sí? No quiero desviarme, quiero seguir tu camino, quiero estar allí para poder estar con una cara levantada, así, y Señor, limpio delante de ti, sería la palabra, ¿no? Porque una persona que cae en pecado, cualquiera que éste sea, ¿sí? Cualquiera que éste sea. A veces minimizamos el pecado, ay, pues, chismeé, ¿no? Hice un rumor y el que todo, pero sí, pero es que es peor que fume o que tome o que se drogue o que asesine. Ante los ojos de Dios, el pecado es pecado. El pecado es pecado, ¿verdad? Esto no es ninguna invitación ni a fumar ni a drogarse. No, 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 no. Simplemente que a veces dicen, hay personas que ponen un grado de pecado, ¿no? Y allí Dios sí me perdona y no me perdona. No, 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 no. Ante Dios, la palabra de Dios es bien clara. Ante Dios, la palabra, el pecado es pecado, ¿sí? Que ya después la persona esté ante el Señor, ore y pida perdón y ese ya es una relación, es algo personal de esa persona con quien ha pecado, ¿no? Pero vamos, nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Yo repito, ¿por qué orar? Les he mencionado 10, 15, hay 20, sí, alrededor tuyo. Perdón, aquí puse un ejemplo más, ¿no? Orar por las personas, porque seamos conscientes que tenemos que ayudar de alguna manera, ¿verdad? Para evitar el calentamiento global. Ay, pero esas cosas son así vanas. No, no, no son vanas. Es que yo oro para que Dios sensibilice a las personas, ¿verdad? Pues es muy fácil, ¿no? Tirar una basura, tirar un colilla de cigarro, tirar un refresco allá afuera, ¿no? Pues todo eso es contaminación, ¿verdad? Hay tantas, no son comerciales, hermanos. Simplemente es algo, me dicen, ¿por qué orar? Hay decenas de cosas. Y yo decía, a tu alrededor, nada más aquí hacia alrededor, estás quizá al lado de tu hija, tu hijo, tu esposa, ya, ahí tienes ya por qué orar, ¿no? Sales de aquí por tu familia, por tu casa, por el vecino, por tu familiar que a lo mejor no conoce al Señor o que le has hablado con él y no quiere, ¿no? Pues hace unos minutos dije, la semillita está ahí sembrada, ¿no? ¿Sí? No serás la primera persona, habemos cientos de personas que cuando hemos salido a compartir, no, váyase de aquí, no, yo no creo en eso, ya te alejan, ¿no? Y no por eso, hay ejemplos claros en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por eso esa palabra de que hay una expresión por ahí que dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero eso viene de que el Señor Jesucristo allí, cuando fue a exponer la palabra, a hablar allí en su tierra natal, la palabra de Dios dice que Dios le dio forma de salir porque querían, pues yo no digo que querían platicar con él, ¿verdad? No lo querían allí. Entonces, mis hermanos, que hemos sido, si no corridos, así como para que uno se desaliente, no, ¿sí? O sea, cuando salimos a predicar de la palabra, nosotros ya sabemos a qué vamos, ¿sí? No estoy diciendo que nos van a corretear ni nos van a pegar, no, pero sí sabemos de los, perdón la expresión, ¿no? Los descolones o cómo nos van a recibir. O sea, ya estamos preparados, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Porque pues, tampoco te vas a poner a pelear con ellos. Estamos tratando de manifestar precisamente el amor de Dios para con las personas. Entonces, mis hermanos, hay tanto de veras por qué orar. Y todo lo que encierra, repito, desde un principio decía yo, tanto lo que encierra la palabra oración, orar, tiene una magnitud, tiene y además tiene un efecto hermoso en las personas, con las que uno comparte, con la misma familia, ¿no? Es que a veces, sin ir más lejos, hermanos, en nuestras propias casas puede estar habiendo problemas allí de manera personal, ¿no? Cada quien. Y entonces la respuesta es evidente de nosotros, ¿no? O sea,
Orar por. Orar por. ¿Quién tuvo la culpa? La esposa, el esposo, los hijos. Hay otra preciosa melodía. Tiene unos situaciones, problemas, dice la palabra, dice ese canto, pero todos los cantos, mis hermanos, están basados en la palabra de Dios. Todos los cantos están basados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tienes problemas, tienes situaciones difíciles, llévale, dice, lleva a Dios en su presencia esta petición. Entonces, mis hermanos, repito, las situaciones de orar están alrededor nuestro. Hay muchísimo por qué orar. Tus gobernantes, ¿sí? Están haciendo bien las cosas, están haciendo mal las cosas, déjaselo al Señor. Solo nos toca pedir por nuestros gobernantes, así. Creo que ha salido por ahí también melodías referentes a eso, ¿no? Que Dios perdone o Dios guíe, Dios sensibilice sus corazones. También por eso podemos pedir, ¿no? Porque Dios sensibilice sus corazones para que esas personas que colaboran con Él, que yo creo que aunque le pueden decir está bien, está mal, de todos modos se aferran y las cosas las hacen porque ellos quieren, ¿no? ¿Qué nos toca? ¿Sí? Orar por ellos, orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, mis hermanos, como ven, la pregunta, ¿orar por qué? Pues decenas de cosas, no dije cientos, que a lo mejor si le sumamos por ahí sacamos algún ciento, pero mínimo hay decenas de cosas por qué orar. La oración en secreto, vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6. A lo mejor ustedes son vemos aquí en Mateo 6, del 5 y 6. ¿Cómo el Señor Jesucristo nos invita a practicar esta oración en secreto? Dice así, aquí esta versión 60, en esta Biblia, en esta de un servidor, en la parte de arriba dice Jesús y la oración. No sé sus distintas versiones o si maneja la versión 60, no lo sé, pero aquí dice Jesús y la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recuerden que es el Señor Jesucristo que está diciendo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, a veces decimos que no debiéramos ser tan literales. No sé ustedes cómo lo interpreten. Pero aquí en el versículo 6 dice, mas tú, yo, Jesús Zamora, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta. ¿Sí? Mi aposento, para mí, podría ser mi corazón, pero también puede ser mi oficina, pero también puede ser mi cuarto, ¿verdad? Mi alcoba, donde me encierro, ¿verdad? Pero si no, mínimo es mi corazón, ¿verdad? Y cerrada tu puerta, ahora tu Padre que ve en secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo decía, oye, y esto aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es que tú ya le pediste, tú ya fuiste al Señor en oración, tú ya hiciste una petición, ¿sí? Entonces, te recompensará en público, ¿sí? Entonces, seguramente Dios te va a dar una respuesta a una petición de oración que tú hiciste, lo que haya sido, ¿sí? Dice el mismo Señor Jesucristo, dice, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre os será dado. Y vuelvo a esa palabra literal. Es que yo he orado y no me responde. Es que yo he pedido y no me da. No. Recuerden que también Dios es bien sabio. Dios sabe que si las cosas que pedimos nos van a hacer mal, o son para mal, no, pues no te las va a dar, eso seguro, ¿sí? Pero hay que ser sincero, o sea, soy franco también, o sea, pero entonces el Señor Jesucristo, ¿por qué dice que todo lo que pidiere me será dado en su nombre? Ya te lo dije. Porque Dios sabe que lo que vas a hacer o para lo que tú lo pides está mal hecho, va a ser mal empleado.
¿sí? Bueno, dice aquí, y te recompensaré en público. Pues que el Señor te va a dar una respuesta a lo que tú le pediste. Claro que sí. Y a lo mejor en alguna ocasión con un amigo, con un hermano, con el pastor, vas a decir, oye, estoy contento, estoy feliz porque hice esta petición a Dios y Dios me dio esta respuesta, ¿no? Sanó a mi hijo, tengo un mejor trabajo, ascendí, estoy en ese proceso, me está yendo bien económicamente, estoy sano, qué sé yo. Esa es la recompensa, ¿no? Entonces tú le pides al Señor, entonces te metes a tu recámara, te metes ahí en tu corazón, ¿verdad? Mis hermanos, ustedes pueden tener una interpretación de este pasaje, es con todo respeto. Perdón, esta tecnología nueva que no... Listo. Entonces, mis hermanos, les invité a que viéramos Mateo 6, 5, 6, donde Jesús nos habla de la oración, pero vayamos un poco más, ¿sí? Del 9 al 15. El tema siendo la oración, que es el que estoy compartiendo con ustedes, el Señor Jesucristo nos deja, como nosotros decimos, un modelo, es un modelo de oración. Entonces, mis hermanos, es algo precioso. Aquí, vamos al 9. Dice aquí, es el Padre Nuestro, ¿no? No lo voy a leer todo, simplemente estoy diciendo, mis hermanos, les invito a hacer esa lectura. Nos da un modelo de oración y nos dice, y vosotros pues oraréis así. Y empieza esa descripción, o sea, es el Señor Jesucristo que te está diciendo que debes orar. Si se dan cuenta, allí de principio, ¿sí? Inmediatamente es Padre Nuestro. O sea, te estás dirigiendo a Dios. Eso es de inmediato, ¿sí? O a lo mejor decimos, Señor Jesucristo, tengo esta necesidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, una persona, ¿sí? De momento no dijiste Padre Nuestro, ¿verdad? Pero Señor Jesucristo, sabes mi necesidad y qué sé yo. Como cada quien puede orar, ¿verdad? Pero sobre todo te lo pido. O sea, recuerden, pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Sigo adelante. Repito, dos cosas muy importantes. Mateo 6, 5, 6 que leímos, después, enseguida, el Padre Nuestro, del 9 al 15, ¿verdad? Hay algunas palabras que las distintas versiones, en este versículo 13, por ejemplo, aquí dice, hay una versión que dice, y no nos metas en tentación, otras que dicen, no nos dejes caer en tentación, ayúdanos a luchar contra la tentación, en fin, versiones, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí lo importante es la oración. ¿Por qué orar? ¿En qué momento? ¿Qué le pides? ¿Cómo empiezo? Ya te está dando aquí. Este modelo de oración es bien hermoso, porque si no sabes cómo orar aquí, puedes orar el Padre Nuestro. Y ahí está, yo digo que está todo lo que le puedes pedir al Señor, aquí está. Perdónanos, danos el pan cotidiano, ayúdanos a perdonar, aunque hay condiciones, ¿no? Sí, te pide que perdones, perdona como yo te voy a perdonar a ti. En fin, hay que cumplir con estas cosas, ¿sí? Entonces yo ya comenté con ustedes por qué orar, en fin, entonces por ti mismo, repito, es una cosa muy importante, hermanos, porque estando bien tú, sintiéndote bien, o sea, si eres padre de familia, pues eres el sacerdote, o sea, tienes a tu lado primero una gran responsabilidad delante del Señor, porque Dios nos dio ser cabezas, no colas, ¿no? Entonces tenemos que estar firmes, bien firmes en la palabra de Dios o sea, la esposa, los hijos ven en nosotros un modelo. Somos un modelo ante nuestra familia, ¿no? Entonces, si el modelo, si este responsable que soy ante el Señor, yo estoy fallando, pues a veces hay caos dentro de la familia, ¿no? Entonces, y decir caos me refiero a lo mejor a algunas situaciones que pasen por allí difíciles, pues hay que acudir al Señor. Y hace un momento yo decía, es el momento, es hoy.
ay, esto me invita a una reflexión y pues voy a orar al Señor y voy a regresar, voy a pedirle que me ayude, ¿no? Y que salga yo adelante. Es solamente esto que estamos leyendo, ¿no? Cuando ores, entra en tu aposento, ¿no? Hay algunas situaciones difíciles ahí en tu vida. Aquí está. Ve al Señor y Él te va a perdonar, Él te va a abrazar, Él te va a decir, mi hijo, qué bueno que viniste y vamos adelante, ¿no? Yo te voy a ayudar. Hago énfasis, mis hermanos, en algunas luchas, si alguna vez está esa lucha, ¿no? De cómo orar o por qué, pues ya puse este ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa importante, usted no está solo. Hasta los discípulos, vamos a Lucas 11, por favor. Y nos vamos a dar cuenta allí que en Lucas 11, cómo hasta los discípulos necesitaron aprender. 11:1. Dice, allí aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en el versículo 2, habla precisamente, ¿no? Les dijo, cuando ores, es el Padre Nuestro. Pero a lo que voy, mis hermanos, es que vemos aquí cómo los discípulos, a pesar de que estaban allí con el Señor Jesucristo, Señor, es que ¿cómo oro? ¿Qué digo? Pues mira, amigo, mira, mi hermano, mira, cuando ores, aquí está, ¿no? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que ese Señor Jesucristo tal vez sin molestia alguna, porque pues estaba con ellos y estaba enseñándoles, ¿no? Así tienen que orar. Bueno, aunque algunas oraciones deben ser hechas en público o grupalmente, la mayor parte de nuestra vida de oración debe ser conducida en secreto, como hemos leído aquí en Mateo 5, en su versículo 6, ¿sí? En otras palabras, no debemos divulgar cuánto oramos y cada cosa por la cual oramos, ¿sí? Mis hermanos, porque estoy regresando a Mateo 6 y les voy a explicar por qué. Esto que comparto aquí, aunque algunas oraciones deben ser hechas en público o grupalmente, la mayor parte de nuestra vida de oración debe ser conducida en secreto. ¿Y por qué es esto? Pues sí, hay ocasiones que el pastor quizá o alguno de ustedes en alguna situación que pasa, ¿verdad? Le visita a uno de los hermanos, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por el alimento y están en un grupo allí, ¿verdad? O se ha dado a lo mejor aquí, hermanos, vamos a orar por los alimentos. Yo me estoy refiriendo aquí, ¿deben ser hechas en público o grupal? Sí, sí lo podemos hacer, claro que sí, ¿sí? La mayor parte de nuestra vida de oración debe ser conducida en secreto y caemos en entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y vean el 7, versículo 7 de Mateo 6, 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe que estas cosas, de qué cosas tienen necesidad antes de que las pidas. ¿Sí? Pero lo que voy aquí, y orando, no uses vanas repeticiones. Señor, ayúdame, Señor. Dios sabe de qué tiene necesidad. Entonces también está diciendo aquí que no te afanes en estar repitiéndole y dame y bendíceme. Y Dios sabe. Entonces, si vamos con un corazón sincero, honesto, franco delante del Señor, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Está bien, le vamos a pedir, ¿verdad? Pero no, ayúdame y bendíceme y bendíceme y bendíceme. Y una oración de 5, 10, 15, 20 minutos, lo mismo. Mis hermanos, no se lo estoy diciendo yo, estoy usando la palabra de Dios aquí. Entonces, no usar vanas repeticiones. Señor, no sé, mi hermano, cómo ores tú, pero de manera sencilla, ¿sí? Dios sabe tu sentir, sabe de qué tienes necesidad y llegar de esa manera con el Señor. Jesús nos anima y como veíamos aquí a practicar esa oración en secreto, ¿sí? Que leíamos, insisto, ora a tu Padre que está en secreto, ¿no? Ahí con tu corazón.
La oración en secreto significa varias cosas. Significa que no debemos hablar a todos de nuestras experiencias personales en la oración, como decía yo, ¿sí? Entonces, pero también hace un momento comentaba yo, seguramente puedes estar contento porque una persona sanó, porque un familiar sanó, porque recibiste una bendición, repito, en tu trabajo y pues compartes con un hermano, con un familiar, qué bueno, ¿sí? Pero nos invita el Señor a estar en esa oración en secreto, ¿sí? Bueno, aquí pone yo, no hay malo en decirle a un amigo, únicamente estoy orando. Fíjense, ¿sí? Esto es cierto, ¿no? Porque un servidor lo hace, ¿no? Últimamente estoy orando mucho por la juventud de nuestra nación. Mis hermanos, hay tantas situaciones tan difíciles que están pasando a nuestros jóvenes actualmente, tanto, ¿verdad? Que realmente es una preocupación en mi corazón, como es el corazón de mi esposa, ¿no? Y constantemente estamos orando por nuestra juventud, porque Dios le abra su entendimiento, porque Dios abra sus ojos, porque no caigan en mentiras. Lamentablemente estos medios de comunicación, celular, el iPad, qué sé yo, tantas cosas que utilizan ahora los jóvenes, y tú dices, bueno, le pedimos a Dios que les dé el discernimiento, que les dé sabiduría, que les dé... esa invitación es mala, no vayas, no hagas, no tomes, no. Que el Espíritu Santo les ayude a darse cuenta del engaño, ¿sí? Otra cosa más, estoy orando mucho por la juventud de nuestra nación. He estado orando para que la gente entre en una relación más cercana con Dios. Al estar la persona, quien sea, no solamente nosotros como hermanos, ¿no? Pero me refiero a personas que están afuera, que llegas, platicas con ellas, les hablas del Señor. Señor, que haya una relación más estrecha contigo, para que en esa relación estrecha contigo, hasta donde sea posible, terminen algunos de sus problemas, ¿no? No podemos entrar más allá de cierto límite con una persona, ¿no? Porque no nos permiten, falta de confianza, no la conocemos, qué sé yo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es sembrar la semilla ahí con la persona, ¿no? Compartir esto sencillamente es parte de la amistad, pero hay cosas que Dios pone en nuestro corazón para que oremos al respecto y que debemos guardar para nosotros mismos, ¿sí? O sea, muchas de las cosas de las que oramos sí quedan con nosotros y con Dios nada más. Quería ver 5 elementos importantes en la oración, es una sugerencia, ¿sí? La adoración, la intercesión, el arrepentimiento, ¿verdad? Estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y no hemos pedido, Señor, perdóname porque caí en pecado, hice mal, ¿no? Entonces pedimos, pero ¿han oído hablar de que las oraciones a veces no son contestadas o son coartadas o no llegan al Señor? Porque hay pecado, porque hay algo allí que impide que esa oración sea contestada, pues porque hay algo que está poniendo allí una barrera, ¿sí? Entonces, adoración, intercesión, arrepentimiento, alabanza y la petición. 5 cosas. Para ustedes, mis hermanos, con todo respeto, puede haber más, puede haber menos, nada más 3, piden perdón, alaban y piden, no lo sé. Yo estoy sugiriendo, repito, 5, adoración, intercesión, arrepentimiento, alabanza y petición, ¿sí? Mis hermanos, casi termino con esto. Es un buen momento para estar en la presencia de Dios. Y mis hermanos, hace unos días platicando con mi esposa, me decía, estábamos compartiendo y hablábamos de perdón. Aquí está, ¿sí? Hay una palabra en Efesios 5:14, no lo busquen, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en este diálogo que tenía yo con mi esposa, que estábamos hablando de los sueños,
Está el sueño físico y el sueño espiritual. El sueño físico, mis hermanos, pues bueno, uno va, se duerme, se recupera fuerzas. La recomendación, 7, 8 horitas de dormir. A lo mejor unos duermen 6, otros duermen 9, qué sé yo. Pero en ese periodo de sueño físico, recuperamos fuerzas, ¿no? Y otra vez al otro día, pues el trabajo, la actividad, los que tienen un horario nocturno, vespertino, matutino de trabajo, en fin. Pero viene que es el sueño espiritual. Nos trae los mismos beneficios, no trae los mismos beneficios que el sueño físico, ¿verdad? Este sueño espiritual, ¿sí? Al contrario, más bien muchos peligros, y el principal es la muerte espiritual. Cuando caemos en el sueño espiritual hacemos caso omiso de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos compañerismo con Él por medio de leer su palabra, seguir sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, orar. Como dije, mis hermanos, orar es vital. Entonces, mis hermanos, con eso que les comento es no caer en ese sueño espiritual, ¿no? De que nos olvidemos alrededor de todos nosotros, que caigamos en ese sueño espiritual, y que también ya lo comentaba yo hace rato. Pues al ratito, mañana, después, ahorita que llegue yo después del trabajo, ¿no? Primero ceno y luego pues ya el cansancio, ya después de la cenita, pues a dormir, ¿sí? Y al otro día iniciamos la misma actividad, ¿sí? Mis hermanos, orar debiera ser como cosas cotidianas que hacemos. El orar, así como desayunas, te levantas, te vas a trabajar, el orar debiera ser eso. Una costumbre, debiera ser una costumbre. Dije desde un principio que un servidor está aquí compartiendo. Mis hermanos, si ustedes lo hacen, qué bueno, me da mucho gusto, pero a veces Dios me permitió estar aquí, ¿verdad? Y es una observación, ¿verdad? De que a veces Dios nos da una palabra por medio de una lectura, por medio de escuchar a otro pastor, de escuchar a la misma esposa, a nuestra pareja idónea allí, ¿verdad? Nos da una palabra y nos pone alerta. Oye, ten cuidado, mira, ahí estás fallando, o hablaste mal, o dijiste esta situación. Entonces, mis hermanos, si ustedes lo hacen, repito, no caer, es una invitación, no caer en el sueño espiritual, en no dejar las cosas ahí muy light, ¿no? Pues todo está bien, no ha pasado nada, no ha pasado nada, pero puede pasar. Entonces, repito, hagamos de la oración una costumbre diaria, no cada 2 o 3 días, porque Dios nos bendice todos los días. Mis hermanos, con esto he terminado. Yo le pido a Dios que se los digo delante del Señor, yo acostumbro antes de compartir la palabra, y yo se los digo delante del Señor y le pido a Dios que me perdone, yo acostumbro a orar y hago la invitación a los hermanos donde a veces comparto, que ya les digo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Entonces yo oro primero por lo que yo voy a exponer, pidiéndole a Dios que lo que yo voy a exponer, si hay palabra equivocada, una idea equivocada, ¿verdad?, Dios la componga. Y yo así lo creo, porque a veces he sentido que salen palabras equivocadas de mi boca, y yo sé que cuando llegan al oído de las personas van de la manera correcta. Pero bueno, Dios me trajo aquí con este propósito. Yo podía haber cambiado mi sermón, la palabra, el día de hoy, pero Dios ya traía fijo. Yo repito, yo venía con esa inercia desde hace mínimo un mes y medio, y cuando el pastor me dice, ¿de qué vas a compartir? De la oración. Entonces, mis hermanos, yo le pido a Dios que esta palabra expuesta hoy haya llegado a ustedes. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Dios tiene un propósito, tenía un propósito de que yo estuviera por aquí, ¿verdad? Porque hasta a mí mismo, Dios ha hablado en mi vida. Mis hermanos, Dios les bendiga. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, por favor.
Mis hermanos, vamos a orar. Dios y Padre amado, yo te pido perdón, Señor, por no haber orado antes de exponer tu palabra. Pero yo sé, Señor, que tú has tomado control. Señor, tú me trajiste aquí con un propósito, Señor, y mi Dios, yo así lo creo, así estoy tranquilo, estoy seguro, Dios mío, que esta palabra es puesta. Que yo sé, Señor, que no vuelve a ti vacía. Señor, yo sé que tú tenías un objetivo, que yo estuviera aquí, y Dios y Padre, te agradezco por ello. Señor, yo te pido que si en mis hermanos que me han escuchado, que me escuchan, Señor, yo te pido que toques sus corazones, Señor, que haya un momento si hay un momento de debilidad, de pecado, Señor, tú les perdones. En esta oración de intercesión yo te estoy pidiendo, Señor, que tú toques sus corazones, que tú los sensibilices, Dios. Y Señor y Padre mío, que si hay algo equivocado, si hay pecado en sus vidas, Señor, tú les perdones. Y Señor y Padre, que recomponer este camino, Señor, para estar delante de tu presencia, Dios. Perdónanos, Señor, porque te fallamos, porque, Señor, no hacemos lo correcto delante de tus ojos. Pero es fiel y hermosa tu palabra, Señor, que nos dice que vayamos a nuestro aposento, Señor, a nuestro corazón, que te busquemos en secreto, porque tú, Señor, nos vas a recompensar en público, porque tú, Señor, vas a tener una respuesta para nosotros. Dios y Padre, gracias, bendición para todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre precioso de tu Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Siéntense, aquí viene ya mi hermano Armando.